Sí, 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 estaba todo. Me han hecho esta mañana. Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y estamos aquí en el set de Quinótico, en el Festival de San Sebastián, patrocinado por Repsol, en que por supuesto os animamos a que ya queda poquito, pero os acerquéis a vivir todo lo que de sí esta edición número 73 del Cinemaldi aquí en Donosti. Hoy, en este desfile de talento nacional e internacional, nos vamos a la sección Cinemira, donde probablemente estén varias de las propuestas más interesantes del festival. Ya sabéis que tanto Sabaltegui como Cinemira y New Director son cosas que tengo yo en el corazón. Me gustan incluso un poquito más que la sección oficial. Hoy tenemos aquí al equipo de Popel, de Rauchak. Oyer Plaza, director, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Muy gracias. Muchas gracias por venir con nosotros. Y un poquito más allá, Cote Camacho, animador de la película. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y claro, ante un historión de este calibre, me sabe incluso hasta mal decirlo yo. O sea, normalmente hacemos un poco de sinopsis, pero me gustaría oír que nos contaras o que contaras a la gente que se pueda encontrar de repente la entrevista en nuestros canales de YouTube o en las redes sociales. ¿Qué es Popel? ¿Y cómo llega, sobre todo? Bueno, Popel significa cenizas en checo y digamos que el corazón del documental son las cenizas de deportados republicanos que desaparecen en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Cuenta una investigación que empieza en Bilbao y finaliza en Praga, y esa investigación, que la hace un profesor de secundaria tras leer el libro de Javier Cercas, luego igual podemos entrar más en detalle, descubren una historia increíble, que el director de un crematorio de Praga, llamado František Suchý, guardó las cenizas de 2.200 víctimas del nazismo, incluyendo las cenizas de estos deportados republicanos que desaparecieron. Claro, por eso te decía que lo de Historión ya valdría para hacer cualquier tipo de acercamiento desde el cine, pero es que aquí el acercamiento además es brutal a través de la animación, y ahí entra Cote. Quería preguntarte cómo es esa sinergia, cómo dais, y luego Cote, por favor, ¿cómo te llega la propuesta también? ¿Cómo es esto? ¿Cómo esta sinergia entre los dos? Bueno, pues Oyer estaba buscando un tipo de animación y algunos trabajos que yo había hecho en Apaiz Gartzela, la cárcel de curas y otros, pues estaba en la línea de lo que él estaba buscando. Y aparte, pues una persona de una productora ejecutiva, María Vallejo, con la que yo había trabajado en ese documental, pues estaba trabajando con Oyer y entonces fue bastante natural, así que... Sí. Sí, o sea, Popel en sí es una coproducción con Chequia y con Francia. Y al principio sí es verdad que estuvimos buscando una persona que animara los dibujos en la República Checa, pero lo que me daba cuenta es que al lado, justo al lado, tenía una persona que encajaba con la historia, que encajaba con el estilo que queríamos, porque queríamos dar centralidad a esas imágenes que pueden producir, por ejemplo, las cenizas, ¿no? Elementos que se hacen y se deshacen, ¿no? Y al principio incluso estábamos pensando en hacerlo en blanco y negro, pero sí es verdad que a medida que ha ido avanzando el montaje y también la producción del documental lo hemos querido convertir como más narrativo, y ya pasamos al color, y yo creo que la animación encaja genial en el documental. Ujú. ¿Qué os pedís el uno al otro? ¿Cuándo es esa conversación, digamos, de objetivos? ¿Cómo es ese toma y daca? Pues yo te voy a decir que parte un poco de la ignorancia, falta de experiencia, no tenía ni idea de trabajar con animación, y todo empieza pues como empiezan las buenas historias, ¿no? El contar las buenas historias con una hoja en blanco, con un lápiz, y empezar a dibujar un storyboard con Cote en una cafetería cerca de aquí de San Sebastián. O sea, así es como empezamos a trabajar. Y la verdad es que es una gozada. Yo flipaba cuando Cote hacía los storyboards, que ya tiene mucha experiencia de otras películas. Yo flipaba cómo dibujaba, ¿no? O sea, entonces yo parto un poco de esa inocencia, ¿no? Y luego ha sido una experiencia de aprendizaje total. Ujú. No sé, Cote, ¿cómo ha sido, cómo recibías tú los inputs y sobre todo, dónde has buscado exactamente tu trazo, dónde has buscado el estilo de la película? Bueno, el estilo está ya bastante definido, como te Ujú. digo, porque bueno, he hecho distintas cosas, pero este estilo se basa en parte en unos brushes de animación que tengo ya diseñados, que son estas con esta mancha, ¿no? Y incluso algunos ciclos ya hechos que he utilizado.
y eso estaba ya desde el planteamiento. Ellos ya me habían planteado a mí como animación y habían planteado los trabajos de referencia que planteaban ellos eran trabajos que había hecho yo. Entonces, eso estaba ya bastante definido. Lo que ha sido más complicado, encajar, para mí lo más complicado ha sido que, bueno, yo no soy un estudio con animadores, o sea, yo soy un estudio que soy yo. Entonces yo hasta ahora los trabajos que he hecho, sobre todo estos trabajos artísticos que los hago yo de manera autónoma, así de autor, pues eran de una duración de 2 o 3 minutos, insertos de 5 minutos, para mí fue mucho. Ya tuve que contratar a la gente cuando me piden para en menos de un año que termine 5 minutos de animación de este estilo. En este caso han sido 13 finales, porque claro, también es un documental donde hemos amagado, creo que hemos hecho unos 20, que al final pues han sido cortados como igual que el material. En proporción de lo que han grabado ellos de conversaciones, muchísimo menos. Claro. Con eso yo no he tenido ningún problema. O sea, yo he entendido que íbamos muy a ciegas en lo que dices tú, ese toma de daca, de esto. Bueno, pues ponerse a hacer y luego aprovechar lo que encajaba, ¿no? Oye, quería volver sobre el proceso documental, sobre encontrar, digamos, esta historia, los personajes, las voces, las caras. ¿Cómo de complicado? No es esa la pregunta, es ¿cuántos gigas pesa el archivo de lo que tú has tenido que trabajar para este documental? Pues no sé, partiendo de que la entrevista que le hago a Unai Eguía, que es el profesor que empieza a investigar sobre los deportados, pues tiene como 10 horas, pues imagínate. Y grabado a 2 cámaras, no sé cuántos teras y teras son, pero al final son muchas horas y la verdad es que normalmente cuando se hacen este tipo de documentales que tienes un guión pero al final tienes que estar abierto a cualquier cambio, se hacen más entrevistas o se descartan cosas y la verdad es que hemos descartado muy pocas entrevistas. O sea, la mayoría de las entrevistas que hemos hecho están en el documental. Entonces, pues bueno, sí, es un material ingente, no sé cuántos teras serán, pero muchísimo, sí. Ahora vuelvo a la película en sí, pero quería preguntaros, nosotros ya sabéis en Quinótico nos preocupamos mucho por la industria y por, digamos, nos ensuciamos las manos con el dinero de dónde viene y cómo se gasta. Claro, aquí en un diagrama de Venn tenemos por un lado la no ficción, por otro lado la animación. Y claro, son dos sectores siempre comprometidos, siempre jodidos para buscar el dinero para levantar las películas. Entonces quería preguntaros un poco por eso. Sabiendo que es muy difícil, ¿cómo de difícil ha sido levantar la película? Pues yo creo que hemos tenido mucha suerte, no sé si es suerte, pero no ha sido tan difícil por el hecho de que la historia que queríamos contar era tan buena, es tan potente, claro. Cualquiera que se lo explique se queda flipado. Entonces, cuando fuimos a la República Checa a contar la historia, porque tampoco ellos sabían demasiado, cuando vamos a los foros de coproducción a buscar productoras, por ejemplo, en Francia, entraron seguido. Y también entró la televisión checa, entró Arte, entró televisión española. Y, hombre, evidentemente es mucho trabajo, pero me refiero que fue más difícil de lo que más fácil de lo que yo hubiera pensado al principio. Entonces, bueno, es evidente que es un documental y que siempre lo va a tener difícil para sacar la cabeza en un contexto donde hay películas grandes de ficción y tal, pero bueno, nosotros pues estamos ahí defendiéndonos como sea. Viendo la peli, y además estos días, que ha sido un festival, siempre es un festival muy político Donosti, pero esto se ha sentido más por también el clamor popular. Sí. Estaba pensando todo el rato en esas personas que a lo mejor dentro de un contexto horrible hacen un poco más, van un poco más allá o digamos que no se conforman con las narrativas, sino que hacen un poquito más como personas a título personal. Y claro, pensaba todos estos días que han pasado por aquí artistas, han pasado por gente de talento nacional e internacional, si estamos haciendo suficiente con respecto a la situación. Hablo, por supuesto, de la situación de genocidio que está ejerciendo el Estado de Israel en Palestina. No sé si, viendo este documental, viendo esta película, también la gente puede pensar en lo que estamos haciendo, cuánto estamos haciendo, si lo estamos haciendo con suficientemente fuerza, o es una cosa un poco cínica. No sé, ¿tenéis alguna reflexión al respecto? Es complicado, lo sé, pero me parece que hay un diálogo también con lo contemporáneo, con el hacer un poquito más o con el tema de la responsabilidad individual también dentro de la responsabilidad colectiva. Sí, a ver, yo creo que el documental, primero de todo, habla de las pequeñas heroicidades, las pequeñas
acciones que quieren construir humanidad, quieren dignificar la memoria de las personas que mueren injustamente, y es un tema que viene del pasado, pero que es de actualidad. Bueno, yo en ese sentido pienso que esa construcción de la memoria tiene que ser una herramienta para luchar contra los retos que tenemos en el futuro, ¿no? Y uno de nuestros retos como seres humanos es, no sé si es, son palabras grandes, ¿no? No hacer estas guerras, no hacer este uso de la violencia que parece que estamos repitiendo constantemente la historia, ¿no? Entonces yo creo que este documental sí se encaja en esa reflexión, ¿no? de cómo construir un futuro partiendo de esas reflexiones, conocimientos del pasado, ¿no? No sé, Cote, si querías añadir algo a este respecto, que es difícil, lo sé. Bueno, la verdad es que todo apunta a que, o sea, se repite una y otra vez, y lo que estamos haciendo, en Gaza, a tu pregunta, respecto a lo que estamos haciendo, pues creo que es cosmético, o sea, es un postureo, y cuando cada vez que se habla de los dos estados, se está dando legitimidad al Estado terrorista de Israel, que no tiene legitimidad desde ningún momento, pero es que el resto de los estados, el Estado español aquí en el País Vasco hizo lo mismo, los americanos con los indios nativos hizo lo mismo, y luego hablan de las reservas americanas, de los aborígenes de Australia. Cuando se habla de los dos estados de Palestina, se trata de montar un resort donde vivían al final los palestinos, y los otros hacer una asociación cultural para emborracharos. Eso es el Estado palestino del que hablan cuando hablan de los dos estados. Y que el Estado de Israel se vaya ampliando. Creo que es eso, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces es muy fácil ahora decir, los dos estados como van, ni para ti ni para mí. Sí. Claro, es una dicotomía falsa también, claro. Ya, sí, toda la narrativa. Personalmente, sí, para mí viene muy tarde, ya cuando desde la ONU quieren meter, o sea, dar legitimidad de nuevo a Israel una vez más. Parece a mí, no sé. Deberíamos ir mucho más allá, pero parece que no vamos y se repite, ¿no? Bueno, muchas gracias por vuestra sinceridad. Volviendo un poquito a un tema un poquito más frívolo sobre también estar en Donosti, en el Festival de San Sebastián. Ayer quería preguntarte, como director, a nivel personal, a nivel profesional, esas dos cosas que se dan la mano, ¿cómo es estar aquí? ¿Qué significa para ti que la peli se vea en Donosti, por ejemplo? Para mí es una experiencia nueva, eso por una parte, pero sobre todo, si queríamos dar a conocer esta historia, yo creo que en San Sebastián lo que consigues es precisamente eso, ¿no? Es un gran escaparate, y nosotros era una historia que queríamos contar, y uno de nuestros mayores miedos siempre ha sido estar a la altura, ¿no? de esta gran historia, y yo creo que Donosti al final es un altavoz para dar a conocer la historia, y yo creo que estamos cumpliendo ese objetivo, y por tanto pues estamos contentos de estar aquí. Bueno, adelante. Sí, no, que bueno, yo igual que Oyer, yo es la primera vez que estoy, gracias a que Oyer me pide que la acompañe a presentar la película, y viendo efectivamente el escaparate que está siendo el Festival de Donosti para Popel y para nuestro trabajo también. Y entonces yo sí estoy muy contento de eso también, sí, y de vosotros también, el trabajo que hacéis, claro. Que sé que se ve mucho. No, Jope, muchas gracias. Claro, se nos van acabando el tiempo. Tengo que, de hecho, estar en una entrevista arriba, o sea, porque esto es, todo el mundo está pasando por Quinótico. Muchísimas gracias por gracias a ti. Muchísimas gracias por esa peli. ¿Sabemos algo respecto a estreno en algún sitio? Estamos por ahí todavía cerrando flecos. Sí, queremos hacer un preestreno en Bilbao el 4 de noviembre, y luego vamos a ir escalonadamente haciendo proyecciones especiales en Madrid, en Figueres, en París, en Berlín. Entonces, bueno, la película hará su recorrido, y luego pues a partir de lo que surja de aquí de San Sebastián también, pues a ver si llega a más sitios. Qué guay. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias. Nosotros, ya sabéis, vamos a seguir aquí en Quinótico, en este set patrocinado por Repsol, en el que os vamos a contar todo lo que ocurra en la edición número 73 del Cinema Aldea, y todo lo que ocurra, ya sabéis, dentro de este set, arriba y alrededores de San Sebastián, en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C. Yo digo lo mismo, la primera con K y la segunda con C. Joder, pues le vamos a poner el vídeo. Muchas gracias.